Sección 12.3.5 Constructores copia. En las secciones previas se mostró cómo métodos clon pueden ser usados para evitar alias, proporcionando copias profundas exactas de un objeto. Pero, como se podría ver, la implementación de métodos clon puede ser un poco complicada y usar métodos clon requiere conversión de tipo. Una alternativa frecuente a este enfoque es proporcionar constructores copia en su lugar. Los constructores copia proporcionan una forma de crear una copia exacta de un objeto desde un objeto enviado como parámetro a un constructor. Lenguajes como C++ proporcionan automáticamente constructores copia, pero en Java se tienen que implementar por el desarrollador. Hacerlo es bastante simple. Regresando a la clase cuenta bancaria y suponiendo que no se ha incluido un método clon, en su lugar se proporcionará un constructor adicional copia que recibe un objeto cuenta bancaria como parámetro y copia los atributos de este parámetro para hacer una copia nueva exacta. Enseguida el esquema de la clase. Entonces, en esta clase, en esta nueva forma de hacer de obtener una copia de la cuenta bancaria, tenemos el constructor original, que bueno, pues en ese caso le estábamos pasando dos parámetros string, uno que tenía el número de la cuenta y otro con el nombre de la cuenta, y se asignaban a los atributos correspondientes y el balance era puesto a 0. En el constructor copia que se está agregando, que es esta parte de aquí, podemos observar que, bueno, como se comentaba previamente, se está pasando un parámetro de tipo cuenta bancaria y entonces de ese parámetro se obtienen los atributos correspondientes, que son número, nombre y balance, y son asignados al objeto que se está, en este caso, creando. Bueno, eh, y de esa manera, bueno, pues entonces logramos hacer una copia exacta. Al hacer la copia de todos los valores atributo del objeto parámetro. Bueno, hay un programa aquí enseguida en el listado 12.1 llamado Demo Constructor Copia que muestra lo simple que es usar un constructor copia para crear copias de objetos. Y se supone que está incluido el método toString en esta clase cuenta bancaria para facilitar la prueba. Entonces, déjenme ponerles el código de esta clase de un constructor copia. Bien, pues esa es una aplicación muy sencillita. Entonces, podemos observar que en en la línea 4 se está declarando una referencia de tipo cuenta bancaria con el nombre C1, se crea el objeto y esta cuenta bancaria pues tendrá este número que es el 001 y a nombre de este fulano. Después enseguida en la línea 5 se hace un depósito por 100 pesos, con eso el balance llega a 100 y enseguida se muestra lo que es ese objeto, la primera cuenta bancaria, ¿no? Entonces, pues, ¿qué debe de aparecer? Pues el número de cuenta, el nombre y el balance de 100. Después, a continuación, en la línea 8, se crea bueno, se hace una copia de la cuenta bancaria 1 y para eso, bueno, pues utilizamos este eh, constructor copia, en el cual se está pasando pues como parámetro un objeto del mismo tipo que se está pretendiendo crear. Enseguida se muestra ese objeto y después a la primera cuenta, a la cuenta original, se le quitan 50 pesos o lo que ustedes quieran. Y lo que se hace enseguida en las líneas 11 y 12, pues es mostrar ambos objetos o ambas cuentas. Entonces, la la cuenta 1 pues va a tener todas las modificaciones que se aplicaron. Aquí
se hizo un depósito y aquí se hizo, bueno, y aquí se hizo un retiro. Y la otra cuenta, la C2, pues nada más va a tener la única modificación, bueno, la primera modificación que se hizo a la cuenta bancaria 1, porque la cuenta bancaria 2 fue creada después de esa modificación. Pero ya la siguiente modificación que se hizo, pues esta no debe no debe de modificar o alterar a la cuenta 2, como así lo vemos, como así lo deberemos de observar, ¿no? Entonces, de aquí me salgo. Y entonces al ejecutar el demo constructor copia, perdón, eh, le puse una C de más. Al ejecutar esto, pues ahí lo podemos observar. Inicialmente las dos cuentas pues tienen el mismo balance 100. Después se modifica el balance de la primera cuenta quitándole o haciendo un retiro de 50 pesos. Pero la segunda cuenta o el segundo objeto pues no recibe ninguna, no tiene ninguna modificación, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto, ya cuando tenemos donde se está usando el constructor copia para crear el objeto cuenta bancaria nuevo, llamado C2, eh, pues es bastante simple, igual como el constructor se utiliza como cualquier otro. Y no tienes necesidad de hacer alguna conversión de tipo como cuando sí se utiliza el método clon. Hay que recordar que el método clon te devuelve un object, por eso es necesario hacer una conversión de tipo. Bueno, ya después veíamos que se mostraba la copia, luego se hacía un retiro del primer objeto y se mostraban ambos objetos, ¿no? Y entonces esta salida que tengo aquí pues fue la que les había mostrado hace un momento. Entonces, como es esperado, pues el segundo objeto pues es una copia exacta del primer objeto hasta antes de que se haga el retiro, ¿verdad? Y una vez que la copia ha sido creada, bueno, pues se puede modificar el primer objeto sin modificar a la copia, como vimos que efectivamente sucedió. ¿Cuál técnica se deberá usar para crear copias de objeto? ¿Métodos clon o constructores copia? Pues eso va a depender del programador. Se podría encontrar más fácil usar el método clon de object si el objeto en cuestión tiene muchos atributos, mientras un constructor copia podría ser más fácil para objetos que tengan pocos atributos o atributos que no sean fáciles de clonar simplemente, tales como objetos no inmutables. Bueno, pasemos ahora a la sección 12.3.6, recolección de basura. Cuando un objeto es creado usando el operador new, se hace una solicitud para reservar una área de memoria libre de la computadora para almacenar los atributos del objeto. Como la memoria es solicitada durante la ejecución de un programa, no durante la compilación, el compilador no puede garantizar que exista memoria suficiente para satisfacer esta solicitud. La memoria se podría agotar por dos razones relacionadas. Se realizan solicitudes continuas para obtener memoria cuando ya no existe memoria libre. La memoria que ya no se necesita más no es devuelta al sistema. Bueno, estos problemas son comunes en todos los lenguajes de programación y el peligro del agotamiento de la memoria es real para programas grandes o programas que se ejecutan en un espacio de memoria pequeño. Java permite que se resuelvan las dos razones listadas previamente de forma eficaz y por lo tanto garantiza que los programas no se bloqueen de forma inesperada. Primero, las técnicas de manejo de excepciones se pueden usar para monitorear el agotamiento de la memoria y se puede escribir código para garantizar que el programa finalice correctamente. Es decir, tú pones un bloque try catch donde estás monitoreando o estás atrapando la excepción de cuando se agote la memoria. Y cuando se agote la memoria, pues entonces pones un código que permita que el programa termine correctamente y no simplemente se interrumpa de forma abrupta o se aborte. Más importante aún, Java tiene una función de recolección de basura incorporada
para liberar memoria no usada. Esta es una facilidad que regularmente rastrea la memoria en busca de localidades usadas por el programa, liberando cualquier posición que ya no esté en uso. Por ejemplo, considerando el programa probador que está en el listado 2.2, en el que se crea un objeto nuevo cada vez que se hace el ciclo. Aquí podemos observar, aquí está el ciclo, ahorita si quieren lo vemos un poquito más a detalle, y aquí se está haciendo lo que se está comentando, ¿no? Cada vez que se itera, aquí se está creando un nuevo objeto rectángulo. Bueno, la memoria utilizada para el objeto anterior, pues ya no es necesaria una vez que se completa la iteración del ciclo. Y entonces, en un lenguaje, por ejemplo, como C++, la memoria ocupada por esos objetos viejos pues no se liberaría a menos que el programador agregue instrucciones para hacerlo. Entonces, si el programador se olvidó de hacer esto, es decir, de poner código para liberar esa memoria, y esto sucedió a gran escala en su programa C++, pues el espacio de memoria disponible se podría agotar fácilmente. Sin embargo, el sistema Java comprueba con regularidad qué objetos ya no son usados en la memoria y los destruye, ¿sí? Entonces, una vez que este objeto ya dejó de ser utilizado porque ya se creó otro, entonces periódicamente Java está monitoreando para saber de esos objetos que ya no están siendo usados, para entonces pues liberar esa memoria y poderla utilizar para cuando vuelva a tener un requerimiento. Aunque la recolección automática de basura impone demandas adicionales al sistema, ralentizándolo o haciéndolo lento mientras se lleva a cabo, muchos consideran que esta demanda adicional vale la pena al eliminar una pesada carga para los programadores. Hoy en día muchos lenguajes de programación como C# y Python también incluyen una facilidad de recolección de basura. Sección 12.4. El papel de Java. Si bien Java comenzó su vida como un lenguaje dirigido principalmente para programar los dispositivos de consumo, se ha convertido en un sofisticado lenguaje de programación de aplicaciones, compitiendo con lenguajes como C++, Python y C#, para desarrollar una amplia gama de aplicaciones. La seguridad, punto importante, y la confiabilidad que ofrece el idioma ha permitido el uso de Java para difundirse desde aplicaciones de escritorio a sistemas de red, aplicaciones basadas en la web, decodificadores, tarjetas inteligentes, juegos de computadora, teléfonos inteligentes y pues ahí sigue una lista enorme. Para ver un ejemplo de la enorme gama de aplicaciones impulsadas o basadas en Java, pues habría que visitar el sitio de Oracle que se encuentra en esta dirección. En el cuadro 12.1 muestra el índice de la comunidad de programación TIOBE de los 10 lenguajes de programación populares para abril de este año. El índice TIOBE es una medida respetada de la popularidad de un lenguaje de programación. Para los detalles de la tabla en sí y de cómo se compiló, habría que visitar esta página www.tiobe.com /tiobe-index. Y como se puede ver en este cuadro, vemos que Java pues está en la parte superior, o bueno, está en el top 10 o en el top 5 o en el top 3. Y así ha sucedido en los últimos 20 años, ¿no? Hay que observar que el año pasado, en abril del 2020, estuvo Java en la primera posición. Ya para este año estuvo en segundo, pero créanme, si algún día tienen oportunidad de ver este índice, van a poder observar que pues efectivamente Java pues ya tiene bastante tiempo estando en esas posiciones, en las posiciones más altas. Entonces, pues sí es en efecto el lenguaje Java es un lenguaje popular y bastante usado para hacer diversas tareas por estas dos cuestiones que se mencionaban aquí
al principio. Una es su seguridad y por otra parte es la confiabilidad. Quizás algo que no le gusta mucho a los programadores de Java, pues es que en ocasiones se tiende a escribir mucho código, pero pues ya han estado haciendo cosas que permiten que las implementaciones o los códigos sean eh, más pequeños. Por ejemplo, utilizando lo que son las expresiones lambda, pues realmente vino a hacer que los códigos se hicieran más simples en su implementación. Pues bueno, pues con esta última sección, la 12.4, doy por terminado pues las pláticas que se refieren a este semestre de Computación 2. Agradezco su tiempo y paciencia para el que habla. Hasta pronto.